Muy buenas tardes, apreciables estudiantes. Muy bien, son las 7 de la tarde, entonces es momento de iniciar con nuestra tercera sesión síncrona de este módulo 17. La verdad estaba esperando a ver si se unían algunas cuantas más personas, bueno, alguna persona, pero bueno, dado que no se ha unido nadie y es la hora, de todas maneras es momento de iniciar. ¿Sí? De igual manera, como he revisado y la mayor parte de ustedes revisa posteriormente el la grabación de nuestra sesión, entonces pues creo que es buena idea iniciarla para poderla subir a tiempo. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a empezar con nuestra tercera sesión 5. Para iniciar, o bueno, antes de iniciar con los temas de nuestra tercera sesión síncrona, quiero comentarles un poquito sobre el trabajo que han realizado la semana pasada. ¿Sí? En este momento ya he evaluado la mayor parte de sus actividades, sin embargo aún me hacen falta algunas del sábado y domingo de la semana pasada. Entonces, bueno, trataré de en el transcurso de hoy y mañana terminar de evaluarlas todas para que tengan sus evaluaciones y que no haya ningún problema con ello. En general, han hecho un buen trabajo en esta segunda semana, sin embargo, bueno, por ahí me encontré una que otra actividad que fue copiada totalmente de internet. Recuerden que no deben de copiar las actividades de Internet. Yo cada semana les he estado compartiendo un video realizado por mí en el que explico cómo realizar las actividades integradoras de la semana. Esto con la finalidad de que ustedes tengan la información a tiempo, comúnmente se los publico lunes a más tardar martes, ¿sí? Y que puedan realizar ustedes mismos las actividades. Entonces les pido que tengan mucho cuidado con esos detalles. Al respecto de sus participaciones en el foro Aprendiendo, he visto que muchos de ustedes han trabajado correctamente en este foro, ¿sí? Ya sea contestando las preguntas que he planteado en el mismo, y han dado unas respuestas muy valiosas e importantes que nos permiten conocer mejor sobre los temas de estadística, o haciendo preguntas que, bueno, algunos de sus compañeros han contestado y posteriormente yo les he dicho, bueno, si sí es cierto o no. Bueno, en general todo lo que ustedes contestan ha estado correcto. ¿Sí? Entonces espero que en esta tercera semana también puedan participar de esta forma tan maravillosa en el foro Aprendiendo. ¿Sí? Muy bien. Para continuar con nuestro trabajo, entonces, déjenme compartir bueno, compartir mi pantalla para dar inicio a nuestra tercera sesión síncrona de este módulo 17. Denme un segundo en lo que aparece y perfecto. Entonces, ¿qué vamos a revisar? Como les dije en el mensaje de bienvenida de nuestra semana, durante esta semana nos vamos a dedicar un poco a conocer lo que son los tipos de gráficas, ¿sí? Lo que es el muestreo, ver los tipos de eventos que existen y revisar el cálculo de probabilidades. Entonces, justamente, pues vamos a empezar y a dedicar esta sesión a esos temas que son los más importantes de esta semana. Primeramente les enseñaré un poquito sobre la teoría de las gráficas y después con un ejemplo práctico en Excel, pues revisaremos cómo realizar bueno, cómo hacer este tipo de gráficas. ¿Sí? Entonces, primeramente, el contenido de nuestra sesión el día de hoy es justamente eso que acabo de comentar. Primero revisaremos los diferentes tipos de gráficas que existen: las gráficas de barra, de pastel, los histogramas y los polígonos de frecuencia. Existen muchos otros tipos de gráficas, sin embargo, estos son los más importantes que tenemos que revisar. Vamos a ver para qué sirve cada uno de ellos y qué tipo de datos utilizamos, o bueno, con qué tipo de datos utilizamos cada uno de ellos. Después vamos a ver rápidamente lo que es el muestreo y de qué se trata esto del muestreo. Y bueno, finalmente vamos a ver que existen diferentes tipos de eventos. ¿Sí? Eventos que pueden ocurrir. Existen dos tipos en general. También lo vamos a revisar. Y al final de nuestra diapositiva vamos a ver diferentes tipos de cálculo de probabilidades, ya sea por frecuencias relativas o ya sea por el método clásico de cálculo de probabilidades. Y para esto, creo que la mejor manera es verlo con dos ejemplos prácticos y muy sencillos.
Entonces, pues vamos a empezar con lo que son los tipos de gráficas. Recuerden que, bueno, ya se empezaron a unir algunas personas. Recuerden que si tienen cualquier duda, en cualquier momento de la sesión, pueden escribirlo en el chat o con toda la confianza del mundo pueden prender su micrófono y preguntar. Recuerden que para mí es importante que no dejemos las dudas al final, porque cuando dejamos las dudas al final suele pasar que se nos olvidan. ¿Sí? Entonces, para evitar que se nos olvide alguna duda que podamos tener, en el momento en que les surja cualquier duda, en ese momento la pueden escribir o me la pueden decir por medio de su micrófono. Ok, entonces, cuando nosotros estamos haciendo un estudio estadístico, cuando tenemos diferente información estadística, es muy normal representarla por medio de gráficas. Y dependiendo del tipo de gráficas que se deseen, dependiendo del tipo de información que se desee presentar, va a haber diferentes tipos de gráficas que vamos a utilizar. Y bueno, muchas veces decimos, ¿por qué esto es importante? Las gráficas nos permiten entender los datos de una manera más sencilla. Es más fácil entender un conjunto de datos cuando lo tenemos tabulado o cuando lo tenemos graficado que cuando nada más tenemos todos los datos en bruto. Y los datos en bruto quiere decir todos los numeritos como tal. Las gráficas entonces nos van a permitir de una manera mucho más fácil y sencilla visualizar los datos que nos interesan para obtener información de ellos. Entonces, dependiendo del tipo de datos que queremos representar, pues podemos utilizar diferentes tipos de gráficas. Por ejemplo, cuando tenemos variables cualitativas, si recuerdan, las variables cualitativas comúnmente representan algún atributo, ¿sí? Como por ejemplo nacionalidad, escolaridad, ¿sí? Comúnmente se representan como atributos y no como números. Lo que tenemos que hacer, por ejemplo, en estas cualitativas es agrupar los datos y decir, bueno, en nacionalidad tenemos mexicanos, estadounidenses, argentinos, colombianos, venezolanos, etcétera, etcétera. Entonces, pues en nuestro estudio estadístico podríamos tener cuántas personas de cada rango tenemos, o de cada nacionalidad más bien. Y el tipo de gráficas más común para utilizar este tipo de datos son las gráficas de barras. Las gráficas de barras también se utilizan a veces con datos o variables cuantitativas, sin embargo, lo más común es utilizar variables cualitativas. Cuando se trata de variables cualitativas, es muy normal en la parte de abajo, en lo que conocemos como el eje X, que aquí está marcado como categoría 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Poner los valores que se están representando. Por ejemplo, si hablamos de nacionalidades, categoría 1 podría ser de América. Categoría 2 podría ser de Europa. Categoría 3 de Asia. Categoría 4 de África. ¿Sí? Perdón, empezó a hablar mi computadora allá atrás y me asustó. Entonces, perdón. Entonces, cada una de estas barritas que vamos a tener puede representar a una nacionalidad. Y, por ejemplo, podríamos tener que nuestra primera barra quiere decir, como es América, mexicano. Nuestra segunda barra quiere decir, no sé, por ejemplo, colombiano. Comúnmente este tipo de cosas, también estos nombres, a veces se colocan en el eje X. Sobre todo cuando no lo tenemos separados por categorías, es muy normal que lo pongamos nada más en el eje X, pongamos mexicano, colombiano, o que habíamos dicho argentino también, chileno, etc. Y hacia arriba, en el eje de las Y's, vamos a tener, por ejemplo, la cantidad de personas que cumplen con eso. Bueno, en este caso, como que me quedó mal el ejemplo porque no podemos tener 3.8, bueno, 3.9 mexicanos. ¿Sí? Pero bueno, más o menos se entiende de qué se trata. ¿Sí? En el eje X vamos a poner las categorías o
los nombres, ¿sí? Y en el eje Y vamos a poner la cantidad. Eso quiere decir la frecuencia absoluta de cada cosa. También para este tipo de datos, para variables cualitativas, ¿sí? Podemos utilizar lo que se llaman las gráficas de pastel, que representan un poquito, bueno, pueden representar la misma información, pero nos dan otra idea del total de la información. Las gráficas de pastel lo que hacen es que dentro de un círculo parten el círculo en diferentes partecitas, diciendo o poniendo en muestra el porcentaje de cada una de nuestras categorías con respecto del total. Por ejemplo, si teníamos en el caso anterior acá, mexicanos, argentinos, eh, colombianos, lo que nos permiten ver este tipo de gráficas es simple y sencillamente el cómo se compara un dato con todo el total de la población. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, para el ejemplo que puse ahorita, ¿sí? Podemos ver que hay muchos más mexicanos que argentinos, colombianos y, no sé, vamos a pensar en algún otro, argentinos, colombianos y chilenos. Expresar la información de esta manera nos permite decir así como que rapidísimo, decir, ay, bueno, pues es que hay más mexicanos que argentinos, colombianos y chilenos juntos. ¿Sí? Si se fijan, ocupan más parte del pastel. Y es que nos encanta comer pastel en México, ¿verdad? Entonces, este tipo de barras, bueno, este tipo de gráficos nos permiten poner en contraste la cantidad o la frecuencia absoluta de una variable cualitativa en comparación del total de toda la población o del total de todo el estudio estadístico. Cuando tenemos, por su parte, variables cuantitativas, es muy común utilizar y de otro tipo de gráficas que son muy parecidas a las de barras, pero no son las de barras como tal. Son unas cositas que se llaman histogramas. La diferencia entre las gráficas de barras y los histogramas es que que los histogramas van a servir para variables cualitativas que sean continuas. Perdón, cuantitativas continuas. O sea, cantidades y que pueden tener números que no son eh, enteros. En este caso, por ejemplo, lo que tenemos que hacer es dividir nuestros datos en diferentes clases, ya vimos lo que son las marcas de clase, por ejemplo, para poder colocar la frecuencia ya sea absoluta o relativa dentro de nuestra gráfica. Nuevamente, cada una de las partes que tenemos abajo, en este caso vamos a poner abajo lo que se llama la marca de clase, ¿sí? O el intervalo de la clase, y hacia arriba, pues la frecuencia ya sea tanto absoluta como relativa. Y comúnmente, si comparamos un histograma de frecuencias absolutas, se va a ver casi igual que un histograma de frecuencias relativas. Lo único que va a cambiar son las alturas, pero en el comportamiento vamos a ver lo mismo. Los histogramas nos permiten poner en relevancia o poner en manifiesto las diferencias que puede haber entre los datos, sobre todo cuando estamos tomando diferentes marcas de clase. Y finalmente, otro tipo de gráficos que vamos a utilizar también para este tipo de datos son los polígonos de frecuencia. Comúnmente, los polígonos de frecuencia lo que hacen es que vamos poniendo puntitos, así como nos enseñaron en la secundaria y para graficar funciones, por ejemplo. Vamos poniendo puntitos y después unimos los puntitos con líneas rectas. ¿Sí? En este caso, entonces, un polígono de frecuencias nos va a representar exactamente la misma información
que un histograma, con la diferencia de que pues en este caso lo podemos ver como una función. Y la ventaja que tienen las funciones es que, bueno, más adelante aprenderán que se pueden interpolar para ver qué va a pasar en el futuro. ¿Sí? O, bueno, antes o después de lo que se muestra en nuestros datos estadísticos. Para más o menos revisar cómo se hacen estas cosas, déjenme les comparto ahora la pantalla de mi computadora, donde donde tengo ya algunos datos por ahí agrupados que nos pueden servir para hacer algunas gráficas. En este caso yo tengo los datos de una encuesta muy rápida que hice, en la cual tenemos muchos datos de diferentes personas. De hecho, son 145 encuestas. Y nada más puse un poquito de la información. ¿Sí? Dentro de las encuestas, lo que se preguntaba era de dónde es la persona que responde, cuál era su edad y cuál era su estatura. Esta tabla que tenemos aquí es lo que se conoce como los datos brutos. Eso quiere decir los datos que no han sido trabajados. Así, tal cual estaban escritos, tal cual fueron escritos en nuestra encuesta, tal cual aparecen aquí. Estos son los datos brutos con los que vamos a trabajar. Yo aquí, como soy medio tramposo, la verdad es que ya hice todas mis tablas de datos agrupados. Por ejemplo, hice una tabla para la edad. Me fijé cuál era la edad mínima y cuál era la máxima, vi que iban de 17 a 25 años, entonces dije, bueno, entonces pues de 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25. Posteriormente, pues para calcular la frecuencia absoluta, lo que hice fue contar. ¿Cuántas veces aparece el 17? Bueno, aparece una vez. ¿Cuántas veces aparece el 18? Bueno, aparece 25 veces. De hecho, si se fijan aquí, lo que hice fue ponerlo con fórmulas de Excel para yo no equivocarme, porque a veces se me olvida cómo contar. Y de igual manera, con las frecuencias absolutas, todas, lo que hice fue contar cuántas veces aparece. Eso es algo que ya hicimos la semana pasada en la actividad integradora número 3. Después, pues para la frecuencia absoluta acumulada, lo que fui haciendo es que iba sumando lo que tenía aquí más la frecuencia absoluta de ese nivel. O sea, el 1, pues se queda nada más como 1. Después, para el siguiente, cuando la edad es 18, pues tenemos lo que tenía el 17, que es el 1, y lo que tiene el 18, que son 25. ¿Sí? De hecho, le puse que sumara el anterior con el nuevo. Y así sucesivamente, pues se fueron sumando el anterior con el nuevo, y siempre la frecuencia acumulada al final me tiene que dar el número total de datos que yo tenía. En este caso, el número total de datos que me da aquí son 145, y pues recordemos que yo tenía 145 datos originalmente. Entonces, bueno, hasta ahí parece que me salió bien. Después, para calcular la frecuencia relativa, también ya lo hicimos la semana pasada, pero lo único que hacemos es dividir la frecuencia absoluta entre el número total de datos. ¿Sí? En este caso, pues lo que hice fue la frecuencia absoluta entre la frecuencia absoluta acumulada del último caso. Y lo hice para todos los casos. Y la frecuencia absoluta del 18 entre 145, la frecuencia absoluta del 19, y así sucesivamente. Y bueno, para la relativa acumulada, pues es exactamente lo mismo que para la absoluta normal, que para la absoluta acumulada. Es el anterior más el actual, en todos los casos. ¿Sí? En este caso, la frecuencia relativa acumulada siempre al final nos tiene que dar un 1. Si no tenemos un 1 ahí, quiere decir que tenemos por ahí un error. Y ya nada más para expresarlo de manera correcta o para expresarlo de una manera que sea fácil de entender, ¿sí? Expresé las frecuencias relativas en porcentaje. Lo único que hice realmente fue decirle, bueno, cópialo igual, pero aquí arriba le puse que lo pusiera como porcentaje. Y listo.
Entonces, ahora vamos a ver cómo hacer nuestras gráficas en Excel para este tipo de datos. Bueno, también hice lo mismo para las ciudades. Y en el caso de las ciudades, pues lo mismito, cada vez que encontrara Morelia, por ejemplo, pues que lo contara. Y en el caso de las estaturas, como son datos que no son, perdón, como son datos que son continuos, entonces ahí lo que tuve que hacer son diferentes clases. Es decir, bueno, si miden de 1,56 a 1,60, ¿sí? Cuéntalos. Si miden de 1,61 a 1,65, cuéntalos y ponlos en una sola clase. Porque si no, pues tendría muchísimas clases y eso no me va a servir de nada. ¿Sí? Entonces lo que hicimos aquí, bueno, lo único que agregué aquí es que tenemos la estatura mínima de cada clase y la máxima de cada clase. Calculé la marca de clase de cada cosa y la frecuencia absoluta, pues la calculé igual con formulitas de Excel porque luego yo me equivoco. Todo lo demás en las frecuencias es exactamente lo mismo que ya. Entonces viene la parte en la que tenemos que revisar, déjenme hago esto más grande para que se vea bien, cómo hacer los diferentes tipos de gráficos que queremos realizar. Quedamos que, por ejemplo, en orden, como lo hicimos, las gráficas de barras nos van a servir para variables cualitativas. En este caso, una variable cualitativa que tenemos aquí son las ciudades. ¿De dónde son las personas? En este caso, entonces, si queremos nosotros hacer una gráfica, lo que vamos a hacer es seleccionar, por ejemplo, voy a seleccionar la ciudad y la frecuencia absoluta de cada ciudad. Nos vamos a la parte de insertar y en esta parte de aquí nos va a poner diferentes tipos de gráficos. Comúnmente Excel es muy inteligente y si le damos aquí en gráficos recomendados, inmediatamente nos dice, bueno, como son datos, como es una variable cualitativa, entonces pues te pueden interesar de barra agrupada, o sea, una barra horizontal. O columnas, también son de barras. O incluso ya nos dice directamente de pastel. Y nos pone otros tipos de gráficos que ahorita no nos interesan tanto. Si no nos aparece aquí directamente en los gráficos recomendados, aquí a la derecha pues nos muestra los diferentes tipos de gráficos que puede haber. ¿Sí? De proyección solar, de rectángulos, ¿sí? Si queremos polígonos de frecuencia, gráficas de barras o histogramas, gráficas de pastel. ¿Sí? Aquí podemos encontrar todos los tipos de gráficos y de que se pueden hacer en Excel. En este caso, pues a mí me interesan las de barras. Entonces voy a poner una que se llama columna en 2D, o en 3D para que sea bonita. Como ya tengo los datos seleccionados, al momento de yo poner el tipo de gráfico, pues ya Excel automáticamente va a tomar esos datos que yo elegí. Me dice, bueno, aquí es bien fácil ver que hay más gente de Toluca que de Puebla. De Puebla hay bien poquitos. ¿Sí? Y bueno, ya aquí Excel nos da una cantidad de opciones para configurar nuestras gráficas. ¿Sí? Que si queremos cambiar del diseño, por aquí tenemos muchos diseños ya preestablecidos, predefinidos, para que se vea bonito. ¿Sí? Los diseños rápidos que están de este lado también ya cambian automáticamente toda la gráfica para que se vea más bonita como nosotros la queramos. Y ya ahí son cuestiones que yo diría que en gusto se rompen géneros. ¿Sí? Ya ustedes pueden decidir pues cómo quieren que se muestre. Sin embargo, es así de fácil como podemos hacer este tipo de gráficas. También las gráficas de pastel, en este caso bueno, si en lugar voy a hacer otra vez la gráfica de barras, pero en lugar de la frecuencia absoluta voy a tomar la frecuencia relativa. Lo que hago es seleccionar la columna donde están los nombres y después mientras aprieto control, selecciono la otra columna. Y también le pongo aquí insertar, gráficos, y quiero que sea uno de barras. Quiero que tenga, eran barras 3D, ¿verdad? Las anteriores. Vamos a
poner unas gráficas de 3D para que veamos cómo se ve la diferencia. Insertar gráficos 3D. Creo que era de este tipo el que había puesto. No era de ese tipo, pero bueno, por ahí va la cosa. Yo quiero que queden iguales, pero no van a quedar iguales si no atino a qué tipo de gráfica había utilizado antes. Entonces seguramente era... Pues sí, tenía que haber sido esta, pero no sé. Como que utilicé otro tipo de diseño. El chiste es que si se fijan, la información, así como nos la está poniendo, se ve exactamente igual. Digo, lo que cambia es básicamente nada más las que aquí llega hasta 0.2 y acá llega hasta 30. Pero, ya, ahí ya se ven casi iguales. Pero las alturas y el comportamiento de los gráficos es exactamente el mismo. Eso es lo que les comentaba acerca de que era lo mismo para la gráfica si nosotros tomábamos la frecuencia absoluta o la frecuencia relativa. De igual manera, con esos mismos datos, nosotros podríamos hacer... Ay, algo borré por ahí. Nosotros podríamos hacer una gráfica de pastel. Las gráficas de pastel, como ya dijimos, nos ponen en contexto, con referencia del 100%, cuánto es lo que tiene cada cosa. E incluso pues, nos permite ponerle directamente los porcentajes. Esta parte pues, nos puede facilitar mucho el hacer gráficas. Lo mismo va a pasar, exactamente el mismo comportamiento, si yo tomo nuevamente la frecuencia relativa y hago mi gráfica de pastel. Elijo el mismo tipo de gráfico. Lo voy a mover para que quede por acá abajo. Si se fijan, en este estoy tomando frecuencia absoluta. De este lado, la frecuencia relativa. Y las dos son exactamente la misma gráfica. En este caso, ni siquiera cambia que uno vaya de 0 a 30 y el otro vaya de 0 a 0.2, porque lo que pone son los porcentajes con respecto del 100%. Entonces, pues así de fácil hacemos estas gráficas. El siguiente tipo de gráfica que vimos son los histogramas. Y los histogramas se utilizan, déjenme cerrar esto, quedamos que para los datos que son, bueno, para tablas de datos agrupados, pero sobre todo cuando son continuos. En este caso, los datos que nosotros tenemos continuos son, son lo de la estatura. Y la manera como lo vamos a hacer, pues es la mismita. Voy a seleccionar la marca de clase y la frecuencia absoluta, le doy en insertar, por aquí tenemos el tipo de gráficos de histogramas, y en este caso, déjenme le pongo que, no, de formato no, déjenme, ya, ok, ya me acordé cuál era. Aquí nada más voy a elegir la frecuencia absoluta. Voy a hacer el histograma, esos no son los histogramas, Gerardo, esto sí. Y por alguna razón es que nada más me lo está separando en dos marcas de clase. Sí, si se fijan, me lo está poniendo entre lo que está entre 16 y 23.9 de estos datos y lo otro. Entonces aquí le voy a poner que los valores del eje Y son estos y los nombres van a ser estos de aquí. Y ya me hizo quedar mal el tipo de datos. Híjole. Voy a poner el intervalo, la marca de clase y los datos. La serie 1, serie 2, y no estoy seguro de por qué me los está poniendo. Ya me acordé por qué. Porque
por default, Excel lo que hace es que toma los datos tal cual en bruto, cuando lo dejamos así, y él dice, yo no te voy a hacer caso, yo voy a hacer mi histograma como me dé a mí la gana. ¿Sí? Entonces, en este caso, pues Excel, si agarramos los datos en bruto, lo que va a hacer es que directamente Excel lo va a separar en las clases que crea que son convenientes. ¿Sí? En este caso, seleccioné la edad en lugar de la estatura. Vamos a seleccionar la estatura, todos los datos de la estatura. Ahora sí le doy histogramas. Y ahora sí. Lo que hace ahora es que me dice, bueno, entre el 1.56 y el 1.626 hay 25 cosas, 25 personas. Entre el 1.626 y el 1.692 hay 32 personas. Y así sucesivamente. Estas cosas, estas marcas de clase se pueden modificar si nosotros, déjenme ver en esta versión de Excel en donde eran. No era en el formato de gráfico. Déjenme clic derecho. Dije clic derecho. Si nosotros, seguramente va a ser acá en datos. Etiquetas del eje horizontal, categoría. Ah, ok. Si nosotros en las categorías, a ver si no me hace quedar mal otra vez, pongo las marcas de clase que tenía acá. No, ya me hizo quedar mal eso, porque, es que estoy tomando datos diferentes. Bueno, el chiste es que los histogramas, Excel los hace de manera automática cuando nosotros seleccionamos los datos brutos. ¿Sí? Y finalmente, el último que vamos a ver va a ser de la misma manera. Si tomamos los datos brutos de la estatura, podemos hacer polígonos de frecuencias. En este caso, nuestros polígonos de frecuencias son, a ver si no me hace quedar mal ahora este. Sí. Los polígonos de frecuencias sí tienen que ser los agrupados. ¿Ya ven? Cada versión de Excel hace lo que se le da la gana. Pero bueno, para los polígonos de frecuencias, entonces si tomamos la marca de clase y la frecuencia absoluta, ponemos el polígono de frecuencias, y en este caso, bueno, como le puse 2, dice, bueno, deben ser 2 series diferentes. Le voy a poner aquí en cambiar datos, y en la parte de nombres, vamos a poner, a ver, déjenme ver, este es Y4, entonces voy a borrar esta parte de aquí, del Y, voy a poner desde Z4 hasta el Y4, y los nombres los vas a tomar, ahora sí, de aquí. Y a ver si no me hace quedar mal. Bueno. Y bueno, puso los nombres nada más en esta parte de acá abajo. Pero de esta manera hacemos los polígonos de frecuencias. Incluso en esta parte de los polígonos de frecuencias nosotros podemos ponerle, si queremos que ponga que marque bien los puntitos, si no, aquí en los elementos del gráfico, que haga lo que se llama la línea de tendencia, que es lo que les decía, que nos permite ver cómo se va a comportar la gráfica antes o después, etcétera, etcétera. Ya esto, como les digo, no es necesario, pero nos ayuda bastante para hacer que se vean más bonitas nuestras gráficas. Y es así como hacemos los diferentes tipos de gráficos que revisamos en nuestra presentación. Si se fijan, Excel todo lo hace de una manera bien fácil, bien sencilla, y nada, nos tenemos que acordar para cuáles utilizar datos agrupados y cuáles no utilizar datos agrupados, y así de sencillo nos quedan nuestras gráficas de los datos. ¿Sí? Y obviamente, por ejemplo, para el caso de, esto era la edad, ya me fui muy allá, para el caso de la edad es mucho más fácil, no es cierto, esta era las ciudades, es mucho más fácil ver
cuánta gente hay por ciudades viéndolo en un gráfico en lugar de ver toda esta tabla que tenemos de este lado. Si yo empiezo a ver esta tabla, puedo decir, ay, miren, hay muchos de Toluca aquí, entonces, pues, puede haber muchos de Toluca. Pero tendría que revisar yo toda la tabla uno por uno para ver si sí es cierto. De hecho, seguramente en algún lugar, si vemos alguna parte, va a decir, ay, bueno, miren, hay muchísimos de Puebla, seguramente son los que hay más. Pero pues la gráfica nos dice que no es cierto, que los de Puebla son los que hay menos. Entonces, estas gráficas nos van a ayudar a entender y expresar los datos de una manera más sencilla. Muy bien, déjenme regresar a la presentación como la llevábamos para ver lo que nos hacía falta. Dejo de presentar aquí. Y entonces, nos quedamos en los diferentes tipos de gráficas. Y ya vimos cómo hacerlas rápidamente en Excel. La segunda parte tiene que ver con el muestreo. El muestreo, como ya lo vimos en nuestra primera sesión síncrona, más o menos lo explicamos, lo que dice es que necesitamos buscar una muestra significativa de una población para realizar un análisis estadístico. Esto quiere decir, si nuestra población completa, tomemos en cuenta un censo del INEGI, si nuestra población completa del país es de ¿cuántos somos en el país? Algo así como 131.321.000 y tantos. El muestreo nos va a permitir determinar de qué tamaño tiene que ser la muestra para que la estadística que estamos tomando sea significativa, que realmente involucre o que sea bueno, que se pueda generalizar a todas las personas. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, hago una encuesta a 15 personas y con los resultados de esas 15 personas digo, ay, bueno, de las 15 personas todos ganan más de 40,000 pesos a la semana. Y entonces, pues ya como lo hice a 15 personas y esas 15, pues me fui no sé sé dónde ganen eso. Pues entonces no vale decir que, bueno, en todo México, pues todos ganan más de 40,000 pesos a la semana. Porque eso no es una muestra representativa. Tendríamos que tomar una muestra mucho más amplia que depende del tipo de estadístico que queremos realizar, además de la población total. Entonces, el tamaño de la muestra, ¿sí? Se va a considerar dependiendo del muestreo que se quiere hacer, si es representativo o no representativo. Comúnmente nos interesan a los representativos. Estos nos permiten generalizar los análisis que hicimos a un pequeño conjunto para que sea verdad para todos. El no representativo también tiene sus usos. Nos permite decir, bueno, sí es cierto que pasa esto, no es cierto que pasa esto otro, sin embargo, pues no se puede generalizar a toda la población. Algo importante que tenemos que considerar del muestreo es que cuando hacemos análisis estadístico, ¿sí?, la recolección de nuestros datos es de mucha, mucha importancia. Nuestros datos, la recolección de nuestros datos se puede llevar por medio de encuestas, cuestionarios, registros, ¿sí?, o consiguiendo los datos de alguna institución pública o privada fidedigna. De hecho, en su actividad integradora número 5, ustedes deberán de recopilar algunos datos de notas periodísticas que encuentren de fuentes fidedignas y hacer algunas cuantas cuestiones y responder algunos cuantos cuestionamientos sobre ello. Por su parte, en la actividad integradora número 6, ustedes deberán de realizar una encuesta y hacer la estadística referente a esa encuesta. Ya que tenemos todos los datos, pues es importante ver que no haya errores ni datos faltantes. Nuevamente, aprovechando que hablé rápidamente de las actividades integradoras, por favor, hagan ustedes las actividades. ¿Sí? Es bien obvio cuando las copian, porque yo ya revisé todas, bueno,
todas las actividades que he encontrado en internet ya las revisé antes de empezar a revisar y casi siempre digo, ay, esto ya lo vi antes. Entonces, sobre todo, por ejemplo, en esta parte de la encuesta, pues es bien obvio que tengan exactamente los mismos resultados que en internet. ¿Sí? La probabilidad de que eso pase es casi nula. Entonces, créanme, sí me doy cuenta. ¿Mm? Entonces, pues ya que hicimos el muestreo, ya podemos después hacer las estadísticas de nuestra muestra. ¿Mm? Y con base en esas estadísticas vamos a ver que existen o que van a ocurrir dos tipos de eventos diferentes. ¿Sí? Los dos tipos de eventos diferentes que vamos a utilizar o que vamos a conocer son los eventos determinísticos, ¿sí? Que son aquellos que podemos predecir con exactitud, ¿sí? O que tienen una respuesta segura. O sea, por ejemplo, un evento determinístico es que si yo aviento una moneda, pues va a caer. Quién sabe si caiga en águila o sol, pero va a caer al suelo. O va a caer en mi mano. No se va a quedar flotando ahí en el aire. Eso es un evento determinístico. Decía, decía mi papá en una clase de estadística, precisamente. Un evento determinístico es que si me atropella un camión de volteo, me voy a morir. No hay manera de que sobreviva después de que me atropelle una de esas cosotas. Entonces, sí, eso es algo determinístico, algo que ya sabemos qué es lo que va a pasar. Por su parte, un evento aleatorio es aquel en el que la respuesta no se puede predecir. ¿Sí? Puede ser que sea una cosa, puede ser que sea otra y puede ser que sea otra totalmente diferente. ¿Sí? Para los eventos aleatorios, lo que podemos calcular es la probabilidad de que algo suceda. Sin embargo, no podemos calcular a ciencia cierta y decir, esto va a pasar. Podemos decir, hay tantas probabilidades de que pase esto. A lo mejor la probabilidad es del 90%, pero si es del 90% no estamos totalmente seguros de que vaya a pasar eso, ¿verdad? En cambio, si es una probabilidad del 100%, entonces ya es algo determinístico. Por ejemplo, un evento aleatorio, nuevamente, el caso de la moneda. Ya sabemos que va a caer, porque pues eso es determinístico. Si la viento cae. Lo que no sabemos es si va a caer águila o sol. También un evento aleatorio puede ser, eh, regresando al caso del atropellamiento, pues si me atropella una bicicleta o una moto. Ahí puede ser que me muera, puede ser que no. Entonces, pues, ojalá que esos ejemplos en los que se muere su asesor virtual, pues se les queden en la memoria. Ok. Cuando hablamos de eventos aleatorios, entonces tenemos que saber cómo calcular las probabilidades de que algo ocurra o no ocurra. Y eso es lo último que vamos a revisar el día de hoy. ¿Cómo calcular las probabilidades de que un evento ocurra? Ya vimos, por ejemplo, con Excel que podemos utilizar que la distribución normal, que la distribución de Poisson y todas esas cosas. Sin embargo, si lo queremos hacer a mano, pues existen muchos métodos. Nosotros vamos a ver dos bien fáciles. Los métodos que existen se utilizan dependiendo del tipo de evento con el que estamos trabajando. Todos los métodos sirven para todos los tipos de problemas. Sin embargo, con algún problema es más fácil un método que el otro. Nosotros vamos a ver ahorita lo que es el método de frecuencias relativas y el método clásico, o que se llama el método clásico. Primeramente, el método de frecuencias relativas, pues quiere decir ver qué tan seguido pasa algo. Cuando se trata entonces de este método, se calcula la probabilidad de que suceda un evento cuando ya se tienen registros de ese evento anteriormente. Entonces, nosotros tomamos en cuenta esos registros para calcular la probabilidad de que un evento suceda a futuro. Y por ejemplo, aquí tengo un ejemplo de un problemita bien sencillo.
El ejemplo dice, supongamos que una comunidad de 30,000 personas en años anteriores se ha registrado un promedio de 3,500 personas que se enferman de gripa común. Entonces, en un año, ¿cuál es la probabilidad de enfermar dentro de la comunidad? En este caso, como históricamente ya vimos, ya se sabe que cada año 3,500 personas se enferman y por alguna razón pues no nace nadie ni se muere nadie y siguen siendo 30,000 personas ahí. Entonces, para calcular la probabilidad de que alguien se enferme, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar el número de enfermos que hemos visto en los meses anteriores y lo vamos a dividir entre el número total de personas. Y entonces así llegamos a que la probabilidad de enfermarse en un año es de 0,11, bueno, 0,116. O si lo ponemos en porcentajes, esta probabilidad es igual a 11,6%, poniéndolo en porcentajes. Y ese es el método de frecuencias relativas. ¿A poco no es bien fácil? El método clásico, pues es todavía más fácil. En el método clásico, lo que se toma en cuenta es que todos los eventos tienen la misma posibilidad de ocurrir. Por ejemplo, puse otro ejemplo. Decimos que en una urna hay 8 bolas rojas, 5 amarillas y 7 verdes. Si yo meto la mano así sin ver, me tapo los ojos y saco una pelotita así al azar, ¿cuál es la probabilidad de que la pelotita que yo saqué sea roja? Entonces, en este caso lo que tenemos que hacer es ver cuál es el espacio muestral que tenemos. El espacio muestral o el espacio muestra van a ser todos los casos posibles. Tenemos 8 bolitas rojas, 5 amarillas, ya son 13 bolitas en total, y 7 verdes. Entonces tenemos 20 bolitas. Y los casos favorables que vamos a tener, en este caso, como queremos una bolita roja, van a ser 8, porque hay 8 bolitas rojas. Entonces, la probabilidad de que salga roja es dividir el número de casos favorables, que en este caso es 8, entre el número de casos posibles, que en este caso es 20. Entonces, la probabilidad es del 0,4. O si lo ponemos en porcentaje, ya se trabó esto. Si lo ponemos en porcentaje, eso lo podemos escribir como el 40%. Si ahora nosotros nos dijéramos, ay, bueno, entonces, ¿cuál es la probabilidad de que salga amarilla? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? En este caso, para calcular la probabilidad de que la pelotita que yo saqué sea amarilla, pues igual. Tenemos que ver cuántos son los casos favorables. Son 5 pelotitas amarillas, pues van a ser 5 entre 20. Eso es igual a 5 entre 20 es un cuarto, 0,25. Entonces, la probabilidad es del 25%. Porque, pues, bueno, son los casos favorables entre los casos totales. Yo dijera, ay, bueno, pues ya que estoy encarrerado, pues voy a calcular la de las verdes. En este caso tenemos 7 pelotitas verdes, son 20 casos posibles, y 7 entre 20 es algo así como 0,35, y eso es igual al 35%. Con este tipo de método, incluso podríamos calcular probabilidades que no se nos ocurrirían.
Por ejemplo, alguien nos podría preguntar, oye, ¿y si yo quiero saber cuál es la probabilidad de que salga una pelotita azul? Ay, ya me regresé. Pues es muy fácil. ¿Cuántas pelotitas azules hay? Una. Entonces, pues la probabilidad es de 0 entre 20. 0 entre 20, pues es 0, que también es 0%. Y es así como podemos calcular las probabilidades de diferente forma. Y este es el último tema que íbamos a revisar en nuestra sesión del día de hoy. Entonces, antes de terminar por el día de hoy, me gustaría preguntarles, ¿tienen alguna duda al respecto de los temas? ¿O se entiende todo bien? Bueno, por ahí Jorge mueve la cabecita como de costumbre diciendo que no tiene dudas. Mm, Ok, parece que no hay dudas. De todas maneras, recuerden, si tienen cualquier duda al momento de realizar sus actividades, pueden escribirme por medio de mi correo electrónico, por medio del foro Aprendiendo, por medio del mensajero de la plataforma o por medio de mi número de teléfono. En cualquiera de los cuatro casos, ya saben que siempre voy a estar al pendiente para responder sus dudas de la mejor manera posible. Espero que en esta tercera semana que ya nos marca la segunda mitad del módulo, trabajemos muy, muy bien, que le echen muchas, muchas ganas para que ya la próxima semana nada más se preocupen por su proyecto integrador y pasen muy bien este módulo. Por lo pronto, que tengan una maravillosa noche y que sea una semana excelente. Y nos vemos la próxima semana en nuestra siguiente sesión síncrona. Hasta luego.